gusto estar con ustedes. Aquí está la pastora Angie y la pastora Lorena para aprender y meditar un poco sobre la parábola del buen samaritano. Vamos a entender cuál es la enseñanza que el Señor nos quiere decir según Lucas 10:37, en el que Jesús dice: anda y haz lo mismo que el buen samaritano. Esa es la manera como el Señor quiere que nosotros actuemos. Y para entender quién es el buen samaritano y qué es lo que Jesús quiere que imitemos del buen samaritano, está pasando un judío, está yendo de Jerusalén a Jericó, y en el camino vienen ladrones y lo golpean, le roban y lo dejan tirado. Y va pasando por ahí un sacerdote y lo ignora, no lo ayuda. Va pasando un levita, lo ignora, no lo ayuda, pero pasa un samaritano y él lo ayuda. Él le sana sus heridas, lo pone en un lugar para que lo cuiden, y Jesús dice: actúa así como él. Esa es la enseñanza a imitar. Y qué hermoso cuando Jesús pregunta: ¿cuál de estos tres fue el prójimo? ¿Cuál de estos tres es el prójimo? Y entonces este hombre le contesta: el que mostró compasión, porque pasaron tres: un sacerdote, un levita y un samaritano, o sea, diferentes rasgos y diferentes rangos, y dice: ¿cuál de estos tres fue el prójimo? Y el mismo varón dice: el que fue movido a misericordia, el que tuvo compasión. Nosotros, y dice aquí también, el Señor le dijo a este hombre: haz así, ve y haz lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener este nivel de compasión para poder ayudar a aquel que está necesitado. ¿Quién es el prójimo? Todo aquel que está cerca de ti y que está necesitado, y que tú sabes que en tus manos Dios puso algo para que tú puedas aligerar la carga de esa persona, para que tú puedas ayudarle. Algo que me marca mucho y me mueve mucho aquí, profeta, es que el Señor pone como ejemplo, como héroe, a alguien que fue menospreciado, a un samaritano, por encima de un sacerdote, por encima de un levita. Pone a un samaritano para tener compasión de un judío, en donde en aquella cultura los judíos no se llevaban con los samaritanos. Un samaritano tenía que darle la vuelta para no chocar con el judío, tenía que mostrar mucho respeto, mucha reverencia. En aquel tiempo los samaritanos eran pues como tenidos muy en poco, pero aquí Jesús pone como ejemplo a alguien que fue menospreciado, y este menospreciado ayuda a alguien que tal vez en cierto momento le hirió, lo lastimó, lo menospreció, pero este hombre, este samaritano, tuvo compasión, tuvo misericordia, lo tomó como prójimo y lo ayudó. Qué impresionante que podamos entender cómo era la ideología de los judíos antes. Ellos se creían una raza superior. Ellos sabían que ellos eran los escogidos de Dios y todos los demás estaban por debajo de ellos. Entonces ellos se ayudaban entre sí, se procuraban, pero los demás no les importaban. A ellos no les importaban los samaritanos. Si alguien sufría, pues que sufran, no importa, con que ellos estuvieran bien. Así que ellos estaban, me imagino, al que le robaron, al que golpearon, estaba esperando que otro de su misma raza, de su misma condición, lo ayudara. Pero ahí Jesús como muestra, pues nadie lo ayudó. De su misma familia o de su misma raza no lo ayudaron. ¿Y cómo puede ser que alguien de una raza menospreciada sí lo ayudó? Y nosotros también podemos decir, en nuestra época, en nuestros momentos, hay muchos prejuicios de la misma manera. Podemos pensar que somos mejores que los de un estado, podemos pensar que somos mejores que los de una zona de la ciudad. Yo vivo en una mejor zona, tú vives en una zona más peligrosa, y entonces yo no voy a entrar a esa zona porque qué miedo, no quiero ¿qué voy a hacer allá, no? Y así nosotros podríamos estar pensando, y así era como pensaban los judíos. Nosotros podríamos criticar esa manera de pensar, pero muchas veces lo hacemos nosotros también. Son prejuicios que andamos cargando en contra de personas por su raza, por su estatus social, por el lugar donde trabajan, a lo que se dedican.
Y nosotros somos llamados a romper con esas barreras, romper con esos pensamientos divisorios que nos dividen, que nos hacen sentir más y otros menos, y decir todos son dignos de nuestra ayuda, todos son dignos de nuestra compasión, porque así fue como Jesús es con nosotros. Si lo transportáramos a una enseñanza de cómo es Jesús, como si fuera Jesús el buen samaritano, y nosotros somos los que nos golpearon y así es en la vida, ¿no? En la vida las aflicciones nos dejan tirados. ¿Y quiénes son el ladrón? Satanás. ¿Y cómo debemos de ser? Como Jesús fue con nosotros. No importa, nosotros sí, siendo menos que Jesús, Él no pensó, ay, no, Él no merecen, sino al contrario fue y ayudó. Así nosotros seamos como Jesucristo, el buen samaritano. Efectivamente, y no vamos tan lejos, profeta, en la misma iglesia. A veces hay esos prejuicios en la misma iglesia, ¿no? Dice esta parábola, habla y dice que el joven que fue asaltado, le quitaron las ropas, lo golpearon, y yo creo que cuando se le quita la ropa a alguien o le roban la ropa a alguien, no es porque fuera una ropa que no tuviera valor, tenía, yo creo, un alto valor su ropa. Y a veces en la congregación vemos ministros de Dios, vemos hijos de Dios que tenían una vestimenta en el Señor hermosa, buena, espiritualmente hablando. Gente que vemos que antes le servía al Señor de cierta manera y de pronto los vemos heridos espiritualmente, los vemos lastimados, los vemos golpeados, fueron asaltados violentamente por el adversario, y todo el mundo los ve. Antes danzaba en la iglesia, antes gritaba, antes estaba feliz, pero hoy lo vemos en una esquina apático o apática, triste, casi muerto, dice, porque lo dejaron medio muerto a la orilla del camino, y pasaban los de su misma raza y nadie le hacía caso. ¿Cuántas veces hemos visto estos casos en la misma congregación? Y es un buen tiempo para hacer lo que dice el Señor en 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el de el otro. Y dice, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Hermoso. Pues el Señor está con nosotros y sigamos esta misma enseñanza de Jesucristo, imitemos al buen samaritano, imitemos a Jesús como Él nos trata, así seamos con los demás. Dios los bendice.